¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla Jorge Gracia, encantado de saludarles. Bueno, vamos a iniciar esta presentación sobre el mercado interno. Creo que es una variable pues fundamental en la economía mexicana, en donde 2/3 partes del PIB lo explican el consumo privado. Tenemos el gusto en esta ocasión de contar con la participación de dos colegas de dos empresas importantes. Por el parte de Mave, Luis Galina, gerente de productividad, nos va a hacer el favor de comentarnos cómo ve la industria, las principales variables, cambios que están viendo. Y por parte de Autoson, Ernesto Molina, del área de planeación y análisis, nos va a hacer el favor también de comentar cómo están viendo ellos su mercado. Bueno, sin más preámbulos, quisiéramos darle una vista general de dónde venimos, dónde estamos, un poquito hacia adelante, qué es lo que podemos esperar. La economía mexicana entró a una fase de debilitamiento importante desde fines del 2012 hasta el inicio del 2014. ¿Cuáles son las causas que explicaron este debilitamiento? Bueno, primero que nada, y eso es algo que nosotros le hemos comentado en estas presentaciones sucesivamente, sin embargo, poco se entendió en la prensa, en los analistas le pusieron poca atención, fue una desaceleración de las exportaciones manufactureras mexicanas. Esto se dio en el contexto en donde Estados Unidos frenó las importaciones y obviamente pues afectó el ritmo de crecimiento del sector externo mexicano y por consiguiente del resto de la economía. Afectó no nada más a México, afectó también a China y a los mercados emergentes en general. Tuvimos también pues un debilitamiento del gasto público, hubo cambio de sexenio, nuevas autoridades, ya sabemos que siempre que hay un cambio de sexenio pues se revisan planes, los nuevos burócratas no le entienden bien dónde aplastarle al botón para que el gasto se ejerza y eso complicó las cosas aún más. Por encima de ello, además tuvimos esta reforma tributaria que, bueno, ya no vale la pena abundar de más, pero que afectó al consumo y a la inversión privada. Creo que es un tema bastante ya tocado por los medios. Nosotros mismos hemos comentado acerca de este episodio de la reforma tributaria, pero afectó al consumo en términos de mayores impuestos, diferentes impuestos que venían afectando la capacidad de compra de los consumidores y afectó también la inversión privada ante la incertidumbre, las dudas que generó la reforma tributaria. Esta es la composición del PIB, 2/3 partes, 67% para ser preciso, lo representa el consumo privado. El consumo de gobierno explica un 11% del PIB. La inversión privada representa 16% del PIB y un gasto de capital del gobierno representa solamente el 4% del PIB. El sector externo, las exportaciones suman con un 32%, importaciones restan con un 30%. De tal manera que esta reforma tributaria pues fue y le pegó directamente a este 67%, y a este 16% también de la composición del PIB. Esto va negativo. Así está el comportamiento del consumo. Si sentimos la baja en el consumo privado por las razones que hemos comentado, pues yo creo que vale la pena recordar de qué magnitud fue lo que sucedió cuando la crisis del subprime allá en Estados Unidos. Ahí sí que tuvimos una caída formidable del consumo privado. Viéndolo, haciendo un poquito de close-up y viendo realmente lo que pasa del 2013 para acá, pues sí tuvimos primero que nada en el segundo trimestre del 2013 una caída importante y a partir de ahí hemos tenido una cierta recuperación. Por aquí nos volvemos a poner prácticamente tablas. Y ya en el primer trimestre del 2014 empieza a haber una recuperación moderada. Aquí, pues obviamente cada quien habla de la feria como le fue. Hay unos rubros obviamente más dinámicos que otros dentro del consumo privado.
Hablábamos de las diferentes variables que afectaron al consumo privado y a la economía general. Bueno, tenemos aquí el gasto del gobierno federal, principalmente la inversión pública, y vemos cómo pues viene cayendo desde el 2012, empezó a caer la inversión pública y finalmente ya aproximadamente en el tercer trimestre del 2013 empieza a levantarse para tener ahorita la verdad es de que crecimientos importantes en este rubro. Por ahí se ha comentado que pues como que no hay mucha congruencia entre los datos de Hacienda y los rubros del sector real. Sin embargo, ya empezamos a ver que el empleo empieza a recuperarse de manera pues más fuerte en la industria de la construcción que en otros sectores, en donde pareciera que empieza ya a manifestarse en la economía este gasto fuerte, cuando menos de manera incremental por parte del gobierno federal. La reforma tributaria tuvo un impacto en los precios, como lo podemos ver aquí, llegamos a tasas de inflaciones por ahí de arriba del 4,5%, mermando la capacidad de compra de los consumidores. Y tal vez lo más importante, repito, nosotros lo hemos comentado, pero se le ha dado poca atención, pues es este comportamiento raro de las importaciones de Estados Unidos, en donde estuvieron con un comportamiento de crecimiento muy por debajo del crecimiento de su economía, para finalmente en el mes de marzo pegar ahí un brinco importante que ha continuado en abril y en mayo. De tal forma que este repunte fuerte, significativo de las importaciones de Estados Unidos, pues se ha visto ya reflejado en el comportamiento de las exportaciones manufactureras mexicanas. Aquí tenemos este brinco también que dan las exportaciones automotrices y las no automotrices también, y yo creo que estas son buenas noticias, ¿no? El clúster más importante del sector exportador es el clúster automotriz, sin embargo también estamos viendo que las exportaciones no automotrices ya alcanzan nuevos máximos históricos. Regresando a temas muy de la economía del sector interno, dejando el sector externo a un lado, pues ya tenemos los datos de junio y la verdad es que los datos de la ANTAD todavía pues dejan a deber, ¿no? Estamos todavía con caídas en términos reales de las ventas a tiendas iguales de la ANTAD, todavía no hay esa consolidación del comportamiento del consumo. En el sector de ventas de vehículos automotrices, pues estamos flat, o sea, prácticamente las mismas ventas en junio de este año respecto a junio del año pasado. Y por otro lado, aunque de manera gradual, empezamos a ver una mejoría en la confianza del consumidor, tanto en el índice total como en el índice de compra de bienes durables. Ahí va, no mucho cambio en los últimos meses, pero ciertamente ya bastante arriba de donde habíamos caído en el primer trimestre de este año. Un tema importante para el consumo es el comportamiento del crédito. Y aquí lo que estamos viendo es de que pues toca fondo en enero del 2014 esta desaceleración del crédito al consumo. De ahí hemos visto cómo ha venido creciendo el crédito de la banca comercial al consumo, más que a través de tarjeta de crédito, a través de créditos en nómina, créditos personales, de tal manera que traemos un crecimiento cercano al 9%, que no es una tasa de crecimiento despreciable. Por otro lado, el crédito automotriz se desacelera, y creo que esto refleja más que nada la demanda, ¿no? No lo veamos tanto con que la banca haya tratado de frenar, sino que el consumidor estuvo muy cauto en este tipo de compra de big ticket, ¿no? Como se le dice, y hubo un freno en la demanda automotriz. Pensamos que va a empezar a mejorar ya con los datos a partir de junio. Por otro lado, el crédito a la vivienda, yo creo que esto es importante, pues sí se nos
detiene un poquito en abril, pero en mayo pega un brinco importante, de tal manera que traemos crecimientos también cercanos al 9% anual, y bueno, yo creo que estos son buenos índices, buenos indicadores para formarnos una perspectiva de qué podemos esperar hacia adelante. Adentro de las casas pues van una serie de aparatos, muebles, etcétera, que pudieran verse también beneficiados con mayor crédito a la vivienda. Y creo que vale la pena también mencionar por la relevancia y la dimensión que tuvo el crédito de la banca a la actividad empresarial. Vemos también aquí cómo venía la baja desde noviembre del año pasado hasta marzo de este año, para luego pegar en mayo un brinco importante, de tal forma que ya traemos ahí tasas de crecimiento del 10% anual. Yo creo que esto es muy importante porque si los negocios obtienen financiamiento, pues es más fácil que creen empleo y por consiguiente que pueda haber mayor consumo hacia adelante. Y bueno, ¿cómo andamos en empleo? La realidad es de que el consumo, pues está determinado fundamentalmente por el empleo, los salarios, el crédito y la confianza del consumidor. Entonces, el punto de partida es el empleo. Parece que las cosas van bien. Aquí tenemos este comportamiento en U de los trabajadores asegurados en el IMSS. Nada extraordinario, la verdad es que son tasas por ahí arribita del 3,5%. De hecho, el dato de junio pues fue un dato no muy robusto, por abajo de los 50,000 puestos de trabajo. Le ayudó la base de comparación porque en junio del año pasado el crecimiento fue muy bajo, entonces esto está ayudando a la base de comparación, pero creo que nos podemos quedar con esta foto, ¿no? De que vamos ahí en una fase de recuperación gradual, moderada del empleo. ¿Dónde se está creando el empleo? Y aquí regresamos al tema del gasto público, pues básicamente en construcción. Aquí tenemos como esta industria pues es de las más dinámicas en términos de generación de empleo en lo que va del 2014. Creo que habría que ligarlo también al crédito a la vivienda que estábamos hablando y que eso también genera obviamente pues la contratación de personal en la industria de la construcción. ¿Cómo andamos en salarios? Los salarios andan ahí alrededor de crecimientos del 4,5%, arribita de la inflación total, no muy distante de la inflación de la canasta básica, que pues, el grueso de la población está más afectada por la canasta básica que por el INPC, me refiero sobre todo a los estratos de bajos ingresos. ¿Y dónde está el empleo? Yo creo que es importante porque obviamente pues las empresas, no es lo mismo vender en Veracruz que vender en Baja California. La realidad es de que el Bajío se ve muy bien. Aquí tenemos Aguascalientes, Guanajuato, aquí tenemos a Hidalgo, tenemos a Querétaro, que están recibiendo, tenemos a San Luis Potosí, Zacatecas, que están recibiendo pues inversión extranjera directa en forma importante. Ahí están varias empresas automotrices que han ido a establecerse. En el caso de Querétaro, con toda la industria aeroespacial, ahí están captando o están liderando el crecimiento del empleo a nivel nacional. Otros estados relevantes, ahí tenemos un Nuevo León y Jalisco a mitad de tabla. Por ahí tenemos a Chihuahua, arribita también, un estado muy ligado a la maquiladora, arribita de mitad de tabla, ¿no? Y bueno, por último, pues tenemos Michoacán, obviamente afectado por la violencia, Campeche, Tlaxcala, Veracruz, etcétera. Entonces pareciera que donde está la inversión extranjera directa, ahí está la mayor dinámica del empleo actualmente. Otros indicadores del consumo, queríamos tocar también el tema de tráfico aéreo de pasajeros. Las tasas son buenas, aunque el último dato se ve un poco más flojo que los previos, pero las tasas son buenas. Por ahí, tanto OMA como GAP con crecimientos cercanos al 10%,
mientras Azur con crecimientos del 6-7%, ¿no? Que siguen siendo pues datos bastante buenos todavía. Y yéndonos a esta encuesta del INEGI de la opinión empresarial en construcción, en manufacturas y en comercio, pues la realidad es de que la encuesta es bastante positiva y no estamos tratando de vender ningún escenario, o sea, no nos interesa andar dando una opinión ahí optimista de las cosas sin fundamento, queremos simplemente pues presentar los datos como son. Y bueno, tenemos ahí a comercio con un rebote muy fuerte, obviamente fue el más afectado y por lo mismo pues está teniendo un rebote importante en la expectativa. Tenemos a construcción y manufacturas muy de la mano, ¿no? Entonces, claramente arriba de 50, las opiniones relativamente optimistas por parte de los directivos de las empresas en estos sectores, ¿no? Y bueno, hablamos de exportaciones, creo que vale la pena también hablar un poquito de las importaciones. Por el lado de las importaciones, la verdad es que nos sorprendió el dato de abril y el dato de mayo. Hay un repunte importante en las importaciones de bienes de consumo que pues ciertamente como que no empatan mucho con lo que estamos viendo en la ANTAD. No llegamos a explicar bien esa incongruencia en los datos, pero pareciera que el consumo empieza a moverse, cuando menos por el lado de bienes importados. Y los datos que nos gustaron mucho fueron los de importaciones de bienes de uso intermedio, siguiendo con el sector externo, ¿no? Tenemos varios añitos aquí, por no decir decenas de años, viendo estos indicadores, y rara vez este indicador de importaciones de bienes de uso intermedio, que es la línea amarilla, rara vez da una señal equivocada. Y este brinco que da aquí en mayo y que obviamente se compara muy favorablemente con lo que traíamos acá en diciembre, pues este brinco nos está hablando de que viene mayor actividad industrial hacia adelante. Es decir, las empresas no van a importar bienes intermedios, sino es porque tienen ya los pedidos para procesarlos y venderlos, ¿no? Entonces esto nos está hablando de un repunte esperado con datos sólidos sobre la actividad industrial. Y otro dato también que nos gustó, no es un dato extraordinario, pero las importaciones de bienes de capital, que tienen mucho que ver con la inversión, también traen una clara forma de U. El último dato pues prácticamente nos lleva a compararnos allá prácticamente con febrero del 2013. No es nada extraordinario, los niveles no son particularmente elevados, pero sí hay un comportamiento en U y esto pues es relevante para la perspectiva hacia adelante. Tratando de resumir un poco lo que acabamos de ver, como punto de partida tenemos a Estados Unidos, que está reactivando sus importaciones desde marzo. Después de un periodo un poco extraño, finalmente en marzo, a partir de marzo hay un repunte importante. Ya lo hemos comentado, la explicación de este fenómeno pudiera ser el agotamiento de la capacidad ociosa en algunas industrias en Estados Unidos, que los hace voltear a ver otras fuentes de abastecimiento fuera de territorio estadounidense, ¿no? Creemos que por ahí va. Y eso, bueno, pues le pegó de manera muy positiva a las exportaciones manufactureras mexicanas, como lo acabamos de ver. El gasto público de capital se acelera en forma importante, representa solo 4% del PIB, pero con crecimientos muy importantes. Algo tiene que afectarse de manera positiva el resto de la economía. Y siendo claro, la reforma tributaria ahí está, sigue habiendo IVA en la frontera, a las tasas del resto del país, los autobuses siguen costando más por el IVA, el impacto sobre los refrescos ahí está. ¿Qué se necesita para que esta reforma tributaria se vaya diluyendo a nivel agregado? ¿Qué crees que el empleo? Para que la masa salarial a nivel agregado pudiera ir diluyendo el efecto en el poder adquisitivo del salario de cada uno de los trabajadores. Se requiere más empleo y el empleo viene o va a venir desde nuestro punto de vista por el lado del sector exportador como punta de lanza,
y también por mayor gasto público, ¿no? Ya empieza a reflejarse en vivienda. Obviamente en vivienda, ustedes lo saben, los sueldos en el sector de la construcción pues, en algunos lados no son muy elevados, pero es lo que se necesita, mayor empleo. Creemos que se va a dar, no a una tasa muy acelerada, pero creemos que deberemos de estar viendo mayores niveles de empleo en lo que resta del 2014. Y lo que ya comentamos, el fuerte incremento de las importaciones de bienes intermedios sugiere mayor actividad industrial en los próximos meses, obviamente con un impacto positivo sobre el empleo. Las importaciones de bienes de capital también nos están hablando de una mejoría en la inversión. Y otro punto importante que lo vimos durante la presentación, pues el crédito. La banca finalmente parece que está abriendo la cartera, está abriéndole la cartera a las personas para compra de crédito, para apoyar el consumo, para apoyar la compra de vivienda y a los negocios para apoyar los planes de las empresas grandes y pequeñas y micros que existen en el país. Entonces, así está lo que estamos viendo en cuanto a la situación, a las perspectivas. Y bueno, queremos ahora sí pasarle la palabra y el control. Ahorita voy a pedir a Radamés que me ayude con este asunto. A Luis Galina. Luis, te agradecemos tu participación.